el libro de los Salmos en el capítulo 127 y en el versículo número 3. Y yo creo que lo sabemos incluso de memoria, pero es un texto maravilloso y me impacta de manera poderosa aquella frase o aquel término que da realce o que da relevancia a lo que es. Allí en el texto se le llama el fruto del vientre. En el texto sagrado dice de la siguiente manera: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que son cosa de estima? Amén. Somos cosa de estima porque Él nos ha creado como especial tesoro. Aleluya. Y a mí me llama la atención esa frase, cosa de estima, es decir, de gran valía, de gran valor, de una alta dignidad. En el fruto de una madre o en el fruto del vientre hay una ser a quien se le llama cosa de estima, es decir, cosa de gran valor o de gran dignidad. Y quiero en este día, con la ayuda del Señor Jesús, hablar sobre algunos casos y entre comillas le pusimos allí razones, casos y entre comillas razones, casos interesantes y algunas supuestas razones para validar o aceptar el tema del aborto. Quiero que me preste por favor toda su atención y diga al que está a su lado, quiero que no me perturbe, déjeme escuchar la palabra del Señor. Mire al que está a su lado y dígale, por favor, déjeme escuchar lo que Dios tiene para mí hoy. No quiero que nadie se desconcentre porque, bueno, necesitamos prestarle mucha atención, primero porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es la palabra del Señor y necesitamos oírla con reverencia. El texto sagrado también nos muestra otro aspecto y es que lo que hay en el vientre de una mujer, además de ser cosa de estima o de gran valía o valor delante de Dios, también es una herencia de parte de Jehová o una herencia de parte del Señor. De modo que quien atenta contra eso que se llama cosa de estima, ese ser que se le llama herencia, está atentando también contra algo que Dios ha puesto como un ser vivo a su imagen y a su semejanza en el vientre de una mujer. Ahora, quiero en este día hablarle sobre algunos casos en primer lugar, a modo de introducción en este maravilloso día, y quiero traer a colación, aquí hay una pareja que está asistiendo en los últimos días y hace unos días me comentaron su testimonio, el cual me alegró muchísimo y me impactó tremendamente. Hay una hermosa niña en esta congregación que está aquí sentada, está sentadita al lado de sus padres y ella le pusieron por nombre, me corrigen si estoy mal, Milagros o Milagro. Milagros, le pusieron Milagros porque ella es un milagro de Dios. Antes de que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y ellos no podían tener hijos médicamente, pero por alguna razón de Dios ella quedó en estado de embarazo y me cuenta ella que los médicos le decían que debía perder a esa niña, debía quitarla, debía abortarla por algunas razones y resulta que justo en esos momentos comenzó el asunto de la cuarentena. ¿Se acuerdan de la cuarentena? Y razón de la cuarentena ella ya no pudo ir más y por la gracia de Dios ella obviamente no querían quitarle su vida a ese precioso regalo y esa es la razón por la que le llamaron Milagros. Y hoy tenemos aquí a Milagros también con nosotros y toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo. Eso significa que los médicos se equivocan y se equivocan de la manera más aberrante en la mayoría de los casos. Por eso quiero mencionarle primeramente algunos casos interesantes de personas famosas, porque hay muchos casos, pero voy a hacer alusión por lo menos a algunos casos de personas que llegaron a ser muy famosas. Algunos viven, otros ya no viven, pero llegaron a ser personas de mucha relevancia que fueron abortadas, que no fueron abortadas. Es decir, que por alguna razón peculiar Dios permitió que no se cometiera semejante delito en la vida de estas criaturas. Hay una página por allí que me llamó la atención, tomé solamente las frases iniciales, allí hay 6 poderosos testimonios de personajes famosos que se salvaron del aborto.
lo escribe una mujer llamada Luisa Restrepo. No tomé algunos de esos casos, ahí hay unos 6 interesantísimos, pero quise enfocarme en otros que me llamaron la atención. Pero la frase introductoria del artículo que esta mujer escribe dice: aunque hay miles de argumentos en contra de la vida, su valor siempre va a ser defendido. En la historia son conocidos varios intentos de negarle la llegada a este mundo a grandes genios, personajes relevantes, actores, deportistas, en fin, todos ellos personajes reconocidos. Así que, dice en su introducción, agradecemos a sus madres por la valentía de hacer lo correcto y darles la vida a estos grandes personajes. Asimismo, agradecemos a todas las madres que deciden traer a este mundo a personas entre comillas normales, porque en realidad todos son normales, pero estos llegaron a ser sobresalientes, y dice: estamos felices de que hayan existido. Bueno, quiero mencionarle el primer caso impactante, me llamó muchísimo la atención, y está relacionado con un hombre llamado, no sé cómo se pronuncia, que hay un hermano que es profesor de francés, él sabe mejor que yo, solamente voy a pronunciar como creo que se pronuncia, pero es Jérôme Lejeune, no sé cómo se pronuncia, pero está allí como Jérôme Lejeune. Él nació en Francia en 1926 y es el padre de la genética moderna, es decir, estamos hablando de una eminencia, y me llama la atención que entre sus más importantes descubrimientos está el del cromosoma que genera el síndrome de Down. A finales de los años 60, este hombre debatía en un programa de televisión junto a un grupo de intelectuales. Y quiero que le preste atención, porque aquí el autor de este artículo le puso intelectuales, obviamente entre comillas, porque eran defensores del aborto. Luego dice: entre ellos había un genetista molecular darwinista y premio Nobel llamado Jacques Lunier-Monod, declarado partidario del aborto. Estaban en un debate y ocurrió esto. Lejeune, este personaje relevante, padre de la genética moderna, le hace la siguiente pregunta. Le formula en medio del debate una pregunta interesante. Le dice: señor Monod, ¿permitiría usted el aborto provocado por una mujer tuberculosa y exhausta, vejada por su marido, enfermo de sífilis, hombre brutal y alcohólico con el que ya había tenido 4 hijos? El primero, invidente o ciego. El segundo, muerto al nacer. El tercero, sordo mudo. Y el cuarto, enfermo de tuberculosis. La respuesta de Monod fue: por supuesto. Y acto seguido, Lejeune se puso de pie delante del público y dijo: tengamos un minuto de silencio, pues acaba usted de asesinar a Beethoven, ya que este fue su caso. Impresionante. Estamos hablando de uno de los músicos más impactantes de todos los tiempos, cuyo nombre completo es Ludwig van Beethoven. El músico más impactante de todos los tiempos, porque, como alguna vez predicaba sobre un título llamado Esa bendita anormalidad, dentro de esas benditas anormalidades, es normal que un músico con buen oído pues sea un buen músico, pero no es normal que una persona que no puede oír, o una persona sorda comúnmente llamado, sea un gran músico. Y este ni siquiera fue un buen músico, fue un extraordinario compositor y un extraordinario músico. Ahora, noten hacia dónde va el asunto de Jérôme Lejeune. Este hombre en 1970 se esperaba que recibiera el Nobel a raíz de su importante descubrimiento, pero cayó, entre comillas, en desgracia al mantener sus posturas en favor de la vida y en contra del aborto. Siempre utilizó argumentos científicos para defender sus posturas. Y note, obviamente él hizo algo bastante de valiente. Él alguna vez llevó a la ONU unas frases y las pronunció, una de sus más famosas frases sobre la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y él dijo estas palabras, estoy hablando de Jérôme Lejeune, el padre de la genética moderna. Él dijo: he aquí
una institución para la salud que se ha transformado en una institución para la muerte. Dicha esta frase, escribió a su esposa e hijos confesándoles: hoy me he jugado el premio Nobel, y tuvo razón. No querían reconocer el trabajo de un científico que se opusiera a la agenda abortista. Y hay una, digámoslo así, como una columna que escribió alguien al respecto de este personaje, por eso me llamó la atención. Obviamente es una columna retórica, por supuesto, nosotros ya desde el punto de vista moral y cristiano lo entendemos de otra forma, pero me llamó la atención. Decía, hablando de Le Jeunet, decía: un hombre que perdió el Nobel pero se ganó el cielo. Me llamó mucho la atención ese título. Entendemos el contexto espiritual, uno no se gana el cielo con obras en la tierra, pero sí entendemos a qué se refiere simbólicamente esa frase. Qué bueno que hayan personas como que aunque pierdan el reconocimiento de la sociedad, pero aunque son eminencias, se mantienen firmes en la postura bíblica y moral, aunque ni siquiera son creyentes, porque ellos lo hacen. Cuanto más usted y cuanto más yo, que somos hijos del Dios que nos ha dado la vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿A cuántos aquí les gusta el fútbol? Ok, yo personalmente no soy fan del fútbol, pero quiero traerle a los que conocen el tema del fútbol. Saben que uno de los mejores jugadores, según entiendo, se llama Cristiano Ronaldo. ¿Estoy equivocado? Ustedes saben de fútbol más que yo, pero creo que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Y el hermano dice Messi. Claro, Messi es un tremendo jugador, pero Cristiano Ronaldo también lo es. Y resulta que en el libro Madre Coraje, escrito por la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, que es la madre, la primogenitora de uno de los mejores futbolistas del mundo, explica que acudió al médico para poder abortar porque Ronaldo iba a ser su cuarto hijo y las circunstancias económicas de la familia no eran las mejores. No obstante, y gracias a Dios por doctores como estos, el doctor se negó rotundamente, indicando que no iba a practicarle el aborto de ninguna manera. Le dice: usted solo tiene 30 años y ninguna razón física por la cual no pueda tener este bebé. Y le dice: ya verá cómo es la alegría de la casa. Visionó el galeno. Qué interesante esa forma de defender la vida y la postura de la vida de ese médico. Y creo que sí se le convirtió en la alegría de la casa, porque ahora ella esposa al lado de su hijo con los trofeos y los reconocimientos que le dan a su hijo. Algunos han oído hablar de Steve Jobs, que es un genio informático hoy en día. Los padres biológicos del creador de Apple, él ya partió, ya falleció, pero los padres biológicos del creador de Apple eran muy jóvenes cuando se produjo el embarazo. Además, los progenitores de la madre no aceptaban esa relación, es decir, estaban en una situación tremenda. Padres muy jóvenes y sus progenitores, los padres no aceptaban dicha relación. No obstante, la madre de Steve Jobs, llamada Johann Carol Schiebel, de 23 años, decidió no interrumpir el embarazo, y al nacer decidió darlo en adopción, que es la mejor opción. En lugar de matarlo, darlo en adopción. Luego dice, Jobs declaró en una entrevista que su intención durante toda su vida era agradecerle la vida a aquella mujer que le permitió nacer. Aunque lamentablemente no tuvo éxito porque ya había muerto cuando dio con el paradero de su madre. Jobs declaró que su intención era agradecerle la vida y dice: yo me alegré de no haber terminado en un aborto. Hombres relevantes. De los famosos cantores más relevantes del mundo es uno llamado Andrea Bocelli. En un video de agradecimiento a su progenitora, publicado hace unos años, fue el mismo tenor ciego quien desveló que su madre, Eddie Bocelli, estando embarazada, padecía apendicitis y recibió un tratamiento que podría haberle causado graves malformaciones fetales. Recuerdo cuando los médicos me dijeron, dice la mamá, abórtalo, tu hijo será ciego. Me dijeron que él nacería con una enfermedad congénita que le llevaría a perder la vista. Me aconsejaron abortar, pero no lo hice.
dice, en estas circunstancias los médicos le recomendaron abortar, pero ella se negó. Hoy sabemos además que la ceguera de Boselli no tiene relación con el tratamiento recibido durante la gestación, sino con un trastorno genético. Uno de las voces más brillantes de todos los tiempos, Andrea Boselli. A este que les voy a mencionar estoy seguro que lo conocemos muy bien. ¿Cuántos han visto alguna vez El Chavo del Ocho? Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Él dice: cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente. Estuvo al borde de la muerte. Un médico le dijo que abortara y ella dijo: abortar yo jamás. Es decir, mi madre defendió la vida, mi vida. Gracias a su decisión, yo estoy aquí. El recordado humorista mexicano confesó en un video realizado para una campaña pro vida que su madre habría querido abortarlo después de un accidente, pero afortunadamente la mamá de este querido actor optó por la vida. Uno de los humoristas más sobresalientes de todos los tiempos. Ahora, hay un video que lo hizo una iglesia en Colombia que se llama Avivamiento. Es un video muy cortito y se titula Derecho a la Vida. Tomé algunos aspectos que me parecieron sumamente relevantes. Dice esto, basado en esta pregunta. Noten esta pregunta: ¿sería el aborto una opción moral cuando una familia es muy, muy pobre y cuando tienen 14 hijos y otro en camino? ¿Sí o no? ¿Qué diríamos nosotros? Obviamente no. Ese niño que nació fue John Wesley, uno de los teólogos y predicadores ingleses, nacido el 17 de junio de 1703 en la rectoría de Edward, Lincolnshire, Gran Bretaña, conocido como uno de los mejores predicadores de todos los tiempos. Otro caso, un hombre blanco viola a una afroamericana de 13 años y ella queda embarazada. ¿Debería abortar? Esa niña es Ethel Waters, una de las cantantes más influyentes de todos los tiempos, que llegó a cantar incluso música gospel. Y me llamó la atención el video porque el autor, obviamente, de este video es un pastor de alguna otra organización, uno de los más reconocidos en Colombia y en el mundo. Y el comentario dice así: una familia de 11 hijos por primera vez piensa en abortar a su octavo hijo. Es decir, cuando llegaron justo a él, el octavo hijo, llegaron a tener 11, pero cuando llegaron al octavo, por primera vez pensaron en quitarle la vida vía aborto. Y dice, gracias a Dios, él nació y hoy es un avivador, uno de los predicadores influyentes de todos los tiempos, llamado Ricardo Rodríguez. Esta me impactó muchísimo. Y es una analogía muy interesante. Una adolescente queda embarazada, probablemente tenía 13 años, pero su prometido no es el padre de su bebé. Ella jamás pensó en abortar. Su hijo es el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ella tenía aparentemente todas las razones. Adolescente, no era del prometido, en una sociedad sumamente machista. Ella tenía todas, entre comillas, las de perder. Pero combina diciendo ese video, siempre hay una salida diferente al aborto. Este predicador que les voy a mencionar, yo estoy hablando no de doctrina, yo les mencioné hasta el Papa. Yo lo que estoy hablando es del concepto referente al tema del aborto. Este predicador es uno de los mejores predicadores del mundo, de los más reconocidos. Se llama Dante Gebel. Él dice que no se dice Gebel, sino Hebel. Entonces la mejor pronunciación, Dante Gebel. A él le preguntaron sobre el aborto y él dio esta respuesta que me llamó la atención. Él dijo, en cuanto al aborto, yo lo repudio absolutamente, porque no deja de ser una vida en cualquiera de las circunstancias. Y lo digo desde el punto de vista que mi mamá estuvo muy forzada a abortarme, porque tenía cáncer cuando me estaba gestando. A lo último dijo, prefiero morir pariendo, pero no quiero matar una vida. Ella dijo, ¿qué tal si este niño llega a ser alguien especial y yo lo estoy matando? Y gracias a eso, dice él, yo estoy con vida, y le dice a quien lo entrevistaba, y hablando contigo. Entonces me pregunto,
cuántas vidas están siendo coartadas en el afán de decir, es mi cuerpo y hago lo que quiero. Tremendo. Y este es un hombre que ha llegado a marcar muchas vidas para bien. Hay una página internacional que llama Jeff Hayes Latinoamérica y hay un video muy corto que se llama El aborto no es la salida. Y me llamó la atención la forma como lo narran. Dice, aborto es la ilusión de una opción. No te dejes engañar. El aborto es un engaño que te hace creer que tienes el poder de decidir. No te dejes engañar. Puede ser que te parezca que el aborto es la única salida que tienes, pero de hecho, muy dentro de ti, sientes que es un gran error. Ese sentir lo puso Dios en tu corazón. Toma la decisión correcta y confía en el apoyo que Jesús te dará. Lo que ahora te parece un accidente puede ser tu futura felicidad. Y yo digo amén, amén y amén. Porque para esas madres que pudieron, entre comillas, abortar y no lo hicieron, sus hijos se convirtieron en su mayor felicidad. Ahora, pasando al tema de las razones, entre comillas, quiero comenzar recomendándoles que cuando puedan visualizar un video que se llama ¿Es el derecho de la mujer a abortar a su bebé? Que se llama así y está en YouTube como aparece en una página que se llama Living Waters o Aguas Vivas, Ministerio Aguas Vivas, y hace unas preguntas. Voy a analizarlas, obviamente él hace sus análisis porque él hace una entrevista impactante y el comentario del video dice así: ¿está bien abortar a un bebé? ¿Qué dirías tú? Las personas dan muchas razones para justificar el aborto, incluyendo las siguientes, y él presenta 7 razones. Número 1, la inconveniencia de un embarazo, la incompetencia de los padres, el bebé tiene discapacidades, es el cuerpo de la mujer, violación o incesto, no estoy lista para un bebé, no es un bebé. El autor y productor de películas, que es teólogo, apologista, premiadas esas películas, llamado Ray Comfort, atiende estas 7 preguntas, razonando con estudiantes universitarios y personas en las calles acerca de si estas objeciones son justificadas. Y los que hemos visto el video podemos también decir amén a esto que voy a leer. Dice, es maravilloso ver cómo estas personas que están a favor del aborto, en solo cuestión de pocos minutos en esas conversaciones, cambian de parecer y ahora están a favor de la vida. Ahora, voy a mencionar esas 7 razones y vamos a meditar rápidamente en cada una de ellas. Número 1, una de las razones que dicen algunos por la cual es válido el aborto es sencillamente por la inconveniencia de un embarazo no deseado. Es decir, ya sean casados, una pareja de casados dice no, pero es que este no era un hijo deseado, o ya sea en cualquier circunstancia. Pero lo interesante es que las estadísticas, hablando de la realidad detrás del aborto, muestran que la realidad por la cual ocurren los abortos no es necesariamente por la inconveniencia de un embarazo no deseado. Esto se convierte como una especie de excusa. Realmente, en más del 95% de los abortos, según las estadísticas, se dan no por causa ni de violación, ni de asuntos intempestivos en la vida de la madre, ni de que es solamente un embarazo no deseado, sino sencillamente por causa del pecado, por causa de la promiscuidad, de la fornicación, del adulterio. La promiscuidad de muchas mujeres las ha llevado a la locura de no tener un aborto, sino algunas llevan entre 4 y 5 y aún más abortos. Es decir, ya el problema es de pecado, ya el problema es de necedad. Algunas otras lo hacen por el tema de la fornicación, quieren tapar su pecado de fornicación delante de sus padres, delante de su familia, o el adulterio. Muchas de las razones lamentables de abortos se dan porque uno de una pareja, uno de los dos le es infiel, comete adulterio, y por tapar el pecado hace algo peor. Es decir, con un pecado quiere tapar otro pecado
haciendo lo que la Biblia dice, añadiendo pecado a pecado, y eso trae mayor juicio. Es decir, la razón lamentablemente por la cual se dan los abortos no es porque sea inconveniente o no deseado, sencillamente en la gran mayoría por lo cual se dan es sencillamente porque hay problema de inmoralidad, porque hay problema de maldad, porque hay problema de pecado. El simple y llano hecho, como lo diría Karl Barth, un teólogo suizo, el niño por nacer es un ser humano a partir de la concepción y su vida debe ser respetada. Esa vida fue redimida por Cristo, esa vida es un regalo de Dios. Note usted, ¿por qué los bebitos se salvan? No porque ellos no tengan un linaje de pecaminosidad que cuando crezcan puedan llegar a pecar conscientemente, sino que se salvan porque la sangre de Jesucristo es tan poderosa que salva aún a los no natos, a los nacidos, a los de antes, a los de durante y a los de después de Jesucristo. Es decir, la sangre poderosa de Jesucristo también pagó por la salvación de estas criaturitas. Así que cuando alguien le quita la vida a uno de ellos, está quitándole la vida a alguien que también fue redimido por la sangre del Cordero, y su sangre irá sobre sus propias cabezas. El aborto, lo diría el doctor Armando Alducin, es asesinato disfrazado. El aborto desafía brutalmente la determinación del derecho de una persona para poder vivir. Además que contradice lo que Dios dice y lo que Dios establece acerca del ser humano. Además de las guerras, el aborto es un derramamiento de sangre. En la actualidad, en muchos países se están matando más personas de las que están muriendo. Para traerle a usted a colación este asunto, aquí en Colombia, según las estadísticas, se cometen anualmente más de 400,000 asesinatos o feticidios o ese cruel derramamiento de sangre inocente a los que le han llamado legales. Escúchese esto, más de 400,000 legales, sin contar los no reportados, es decir, los ilegales. Estaríamos viendo una cifra espantosa si se pudiera tener el dato de los no reportados o de los llamados no legales. Número 2, otro detalle que me llama la atención es que anualmente mueren por aborto 73 millones de criaturas en el vientre de sus madres. 73 millones, más que toda la población de Colombia anualmente. Ahora, en China, solo por poner un ejemplo, desde 1979 comenzó una política llamada la política del hijo único. Y resulta que, según esa política, una mujer no puede tener más de un hijo y literalmente debe abortar por ley a quien venga después de ese primero. Se han registrado, según las cifras de abortos legales, entre comillas, que delante de Dios, como lo decía el pensamiento, legal o ilegal, el aborto mata por igual, pero se han registrado, escuche esto tan espantoso, solo en China, desde 1979 para acá, más de 336 millones de abortos legales. Aunque se calcula obviamente que la cifra podría superar con creces los 450 millones si se tienen en cuenta los llamados abortos ilegales o clandestinos. Eso aparece en varias fuentes, usted lo puede corroborar, y hay páginas de noticias como lainformacion.com y otras donde usted puede ahondar un poco más sobre estas cifras. Otro detalle entonces interesante ante este aspecto de que el embarazo es inconveniente, el niño no es deseado, por ende tenemos derecho a matarlos, a deshacernos de él. Pues una de las cosas que se le puede aconsejar a mujeres que llegan a pensar esto es: si no deseas criarlo, por supuesto, no estás obligada a criarlo, déjalo nacer.
y busca de aquellas sociedades, en Colombia existen y en el mundo entero, voluntarias que ayudan a mujeres en estos casos para que cuando nazca puedan darlos en adopción a una familia que lo ame, porque hay muchas familias que están esperando poder tener una criatura, con todo su amor lo recibirían, y hay asociaciones voluntarias que manejan un proceso muy interesante. Cuando una mujer decide ir a esas asociaciones, hay varias formas, y una de ellas es que las atienden internamente, las ayudan psicológica, emocional, espiritualmente, para que puedan pasar el proceso. Otra de ellas lo hacen externamente, cuando las mujeres tienen que estudiar o seguir su vida universitaria o laboral, pero les ayudan. Y hay otras que lo hacen desde afuera, pero cuentan los que saben de estas asociaciones que hay aún aquí en Colombia, que cuando una mujer decide buscar apoyo en estas personas, uno de los procesos que utilizan es que antes, después de todo un seguimiento, después de todo un proceso, antes de que esa madre entregue definitivamente a su hijo, se lo dejan tener por lo menos un mes más, para que ella en algún momento tome otra decisión, y las estadísticas muestran que casi la mayoría terminan decidiendo quedárselo, porque al fin y al cabo es su hijo, y después de un mes de ver su ternura, sus ojos, su sonrisa, sus gestos y todo eso, se conmueven y deciden tenerlo. Aquellas mismas que decían mi hijo no es deseado, después terminan diciendo es lo que más amo durante toda mi vida. Así que hay un predicador bastante contundente, se llama David Diamond, y él dijo algo que me llamó la atención. Hoy se está debatiendo si la mujer tiene el derecho de matar a su hijo. Hay miles de mujeres y hombres estériles en el mundo, parejas que dieran todo por tener un hijo, mientras otras practican el aborto como si fuera un deporte, el más grande de los entretenimientos o la más sencilla de las soluciones. La segunda razón, entre comillas, es la que le han llamado la incompetencia de los padres. Es decir, pues no están en capacidad económica de criarlos. Alguien escribió esto. Me gusta decir las fuentes, pero hay muchos que aparecen como anónimos. Por ejemplo, alguien escribió: es más fácil cargar un hijo en tus brazos que un hijo en tu conciencia. La destrucción del embrión en el útero materno es una violación al derecho a la vida que Dios le ha dado al neonato, y el aborto no es más que un asesinato. Lo dice un judío sefardí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe una razón válida para quitarle la vida a un ser humano, más aún cuando ese ser humano es inocente y además indefenso y además sintiente. Los que pueden ver los videos de aborto, los que tienen la osadía de verlos, como he tenido que hacerlo, es imposible no darse cuenta que aunque ellos no pueden ver ahí adentro, ellos sí pueden sentir cuando viene la máquina, el aparato succionador, y ellos tratan de escaparse hasta el último momento. Ellos no son seres insensibles, son tan sensibles que hasta el Espíritu Santo de Dios lo pueden sentir. Así que, mis amados hermanos, no se trata, como diría el filósofo con el apellido impronunciable Stangenberg, que yo les decía, Darío Stangenberg. Él decía, solo es cuestión de política y esto no tiene nada que ver con metafísica, no, esto tiene que ver con vida o muerte. Alguien le ha llamado el gran holocausto moderno. Los que nos gusta leer o ver documentales de historia saben que uno de los holocaustos más horripilantes se dio a través de Adolfo Hitler, lo que se llama el Gran Holocausto. Pero realmente ahora voy a mencionar algo al respecto para que hagamos un paralelo interesante. La tercera cosa, la tercera supuesta razón, dicen, y quiero que ustedes la escuchen con mucho cuidado, dicen la manera, y esta es la que recomiendan muchos médicos hoy. Una de las formas de que un niño sea abortado es cuando el bebé tiene discapacidades o malformaciones. Un predicador llamado Adrian Rogers dijo, y parafraseo: si comenzamos a matar legalmente a los discapacitados y con malformaciones, ¿dónde comenzamos y dónde terminamos? Porque existen muchos con malformaciones. Éxodo capítulo 4 versículo 11, quiero que lo lean conmigo.
Porque la gente que dice es que va a ser ciego, no, es que va a ser mudo, es que X o Y cosa, o va a ser un sordo. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Cuántos dicen amén? Esa es una palabra que ni siquiera merece o necesita ser explicada, porque ella se explica por sí misma. Aquellos que el hombre diría son mudos, son sordos, son ciegos, tienen malformaciones, tienen discapacidades, no merecen vivir. Dios dice: yo los hice y los hice con un propósito. ¿No soy yo Jehová? Ahí vienen esas personas con el síndrome de Down, personas que nunca llegan a tener la mentalidad de una persona adulta, y delante de Dios el juicio de ellos es similar al de un niño, porque ellos, aunque tengan cuerpo de una persona adulta, su mente sigue siendo la de escasos 3, 4, 5 años, y ellos tienen el mismo nivel de juicio de un niño. Cuando digo juicio no me refiero a condenación, sino que ellos tienen ese mismo nivel de oportunidad que un niño, porque su mente no fue trastocada con la maldad. Y si hay algo aberrante en la vida, es que haya gente que quiera aprovecharse de ese tipo de personas. Conocimos el caso de una persona muy querida. No sé si mencionar el personaje, pero lo que sí sé es que era una persona muy querida. Muchos de nosotros lo conocemos y padecía de ese síndrome. Y había personas que le daban trago, licor, para burlarse de él cuando él estaba ebrio. Pero era la persona que llegaba de primero al culto y era prácticamente el último en salir, y no fallaba bajo ninguna circunstancia, y adoraba y se alegraba, y era alguien muy, muy especial. Yo no sé si algunos recuerdan a esa persona, pero era una personita muy especial. Se congregaba en la iglesia segunda. Así que, mis amados hermanos, decir que alguien tiene discapacidades o malformaciones es algo sencillamente siniestro, diabólico, para quitarle la vida a una persona. Número 4, es el cuerpo de la mujer. Pero resulta que la fetología, la embriología, la genética, pero sobre todo la Biblia, muestra con claridad que en el vientre de una mujer encinta hay otra vida, otro ser humano distinto, con otra alma, con otro espíritu, con otro cuerpo diferente al de la madre y creado a imagen y semejanza de Dios. No es el mismo cuerpo. Y alguien escribe: cuando los derechos de ella valen más que los derechos de él, que está ahí adentro, entonces no es igualdad. El discurso es igualdad, pero hay alguien a quien se le están violando los derechos. Esta frase la escribió alguien, no supe quién, pero me impactó. Alguien escribió: cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su gente a amar, sino a usar cualquier acto de violencia para obtener lo que quieren. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su propio seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a sus padres. La dignidad de la vida de una persona no depende de la etapa de vida en la que se encuentre. Como está escrito: antes que te formara en el seno materno, yo te formara. Dice: y antes que te formara te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta ante las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que quien usa ese argumento ni siquiera es ni científico, ni mucho menos bíblico, ni moral. Es ideológico, pero no es bíblico, ni siquiera filosófico. La quinta razón: violación o incesto. ¿Y qué si una mujer es violada o incesto? Por poner un ejemplo bíblico, ¿cuántos les impacta la famosísima historia de Ruth? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth, la moabita? Ella, si usted hace un análisis interesante, es antepasada en la carne de Jesús. Ella nació o viene como resultado de generaciones, obviamente, de una relación incestuosa entre Lot y una
de sus hijas. De allí nacieron los amonitas, pero también nacieron los moabitas, de donde viene Ruth, la moabita. Ante este asunto de que por violación o incesto le quitamos la vida a esa criatura, yo respondo con una pregunta, y es: ¿podemos matar al inocente por el crimen del culpable? Sin duda, la violación es un delito gravísimo, pero ¿por qué razón debe morir el inocente? Una persona escribió: el aborto es la pena de muerte para quien no ha cometido ningún crimen. Lo escribió un anónimo. El aborto es la pena de muerte para quien no ha cometido ningún crimen. Yo sé, ya hice el análisis bíblico, y el análisis bíblico es fuerte obviamente, pero el análisis bíblico permite la pena de muerte para un violador, para un abusador, para un culpable. Por ley, no es que todo el mundo lo puede matar y cobrar justicia. Tiene todo el derecho legal basado en Génesis 9:6 y en todo el contexto de la vida de alguien, de poder. La única manera de pagar una vida es con otra vida. No hay nada que pueda pagar una vida. Le pueden indemnizar, le pueden dar dinero, le pueden traer otra criatura, pero es diferente. Puede tener otro hijo, pero no es el mismo. Nunca más se puede recuperar una vida. Diga, una vida es irrecuperable. Así que, en cuanto a violación e incesto, obviamente la mujer no está obligada a tenerlo, pero debería darlo a alguien. Y lo que me llama la atención es que en muchos casos, como el que les mencionaba, de mujeres que fueron violadas, decidieron tenerlo, y esa criatura se encargó de convertirse en la bendición más grande para su vida. La sexta cosa: hay mujeres que dicen: no estoy lista para un bebé. Esa es una razón, la pregunta, de peso delante de Dios para justificar el asesinato de un ser indefenso e inocente que ya tiene un Dios a quien se le rendirá cuenta por su vida. Porque el Salmo 22:10 dice: fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Así que cuando una mujer dice: decido porque no estoy lista psicológicamente, emocionalmente, económicamente, no estoy, entonces está quitándole la vida a alguien que ya tiene Dios y quien la llamará a cuenta por eso. Por eso un anónimo escribe: el aborto es y será un crimen, aunque sea defendido por aquellos que se autoproclaman defensores de los derechos humanos. La séptima razón, y es una razón bárbara, y es la que dicen muchos: ¿por qué estamos de acuerdo con el aborto? Pues porque no es un bebé, no es un humano, algunos dicen un montón de células, o un simple feto, o un simple embrión, no es un humano. Pero ellos se contradicen cuando dicen: aunque es un ser vivo. Ahora, ante esto, quiero que mediten en lo siguiente: ¿acaso eso de que no es un humano no fue exactamente el mismo argumento que usó Adolfo Hitler para convencer a miles y miles de personas para matar alrededor de 6 millones de judíos, diciendo que eran una raza pero que no eran humanos? Ese es el mismo argumento diabólico, inmoral, que usan hoy para cometer un feticidio, el cruel asesinato de seres inocentes. Adolfo Hitler dijo esta frase: los judíos son sin duda una raza, pero no humanos. No pueden serlo en la medida de la imagen de Dios. Según la izquierda ideológica y política y el feminismo radical, un feto no es un ser humano, pero un travesti es una mujer. Sin palabras, ya que allí para ellos no importa la biología, sino la ideología. Las dictaduras ideológicas siempre han justificado el asesinato de seres humanos, deshumanizándolos con falacias anticientíficas, antibiológicas, irreales,
pero sobre todo antimorales, antibíblicas, antidios. Solo por poner un ejemplo, en 1985, cuando se esclavizaba y mataba a los negros, el argumento era: los negros no son humanos, así que podemos matarlos. En 1945, en la época de este holocausto, se decía: los judíos no son humanos, así que podemos matarlos. Pero de 1960 hacia acá se ha empezado a manifestar la idea de que los fetos no son humanos, así que podemos matarlos. El pastor Adrian Pierce Rogers dijo: si usted mira su reloj, hice el ejercicio, cada 21 segundos un pequeño bebé morirá en el vientre de su madre por ejecución. Y la pregunta es: ¿cuándo comienza la vida? Según la Biblia, la vida comienza desde la concepción. El aborto es matar una vida en desarrollo. Estaba indagando en Wikipedia y resulta que en 2006 la Corte aquí en Colombia promulgó la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana del C-355 del 10 de mayo de 2006 a raíz del caso de Marta Zulay González, porque siempre en cada país deben buscar un caso, como el de Roe versus Wade en Estados Unidos. En cada país deben buscar algún caso que aparente ser lo más escandaloso posible para legalizar el aborto. Y a partir de allí se permite abortar legalmente en 3 situaciones específicas en Colombia. Y escuche, mire cómo dice la sentencia: no se incurre en delito de aborto cuando la voluntad de la mujer, escuche, cuando con la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. Hay 3 casos donde legalmente en Colombia se ha despenalizado ahora algo tan aberrante, hasta los 6 meses de gestación. Mi esposa, que estudió el asunto de instrumentación quirúrgica, estábamos el otro día, era la madrugada, y estábamos hablando sobre esto, y ella me contaba todo lo que aprendió de cómo se forma, y solo escuchando eso a uno lo impacta, cómo es la formación de una criatura desde el momento de la concepción, la fertilización o la fecundación en adelante. Es un asunto, todo es un milagro en sí, todo es algo totalmente direccionado por Dios, porque todo tiene que ir al lugar exacto, tiene que ubicarse en el lugar exacto, es algo solamente milagroso. Pero resulta que ella me decía que tuvo varias de esas criaturitas que nacieron, porque ella estaba en el área de cesáreas y en el quirófano, y pudo tener varias de esas criaturas, y me mostraba una fotografía donde decía: mire, en la palma de mi mano cabía una de esas criaturitas, y ya eran seres totalmente vivos. Obviamente algunos nacían y tenían que llevarlos a la incubadora, etcétera, pero definitivamente la vida es un milagro de Dios. Las 3 razones, ¿cuáles son? Número 1, cuando la continuación del embarazo constituya, esto es lo grave, y escuche aquí, constituya peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, certificada por un médico. Algo tan aberrante como esto que acabo de leer. Ellos le dicen: no solo es peligro para la vida de la madre, sino que le dicen: si la madre se siente mentalmente afectada por tener esa criatura, entonces ya es legal delante de los hombres, pero es ilegal delante de Dios. Y el argumento diabólico que han utilizado es lo que le han llamado salud mental. Terrible. La segunda razón: cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Pero no olvide que los médicos también se equivocan. La pregunta es: alguien que dice que su vida es inviable, ¿no es mejor esperar a que él muera porque Dios así lo decida? Porque si Dios es quien da la vida, Él es quien tiene derecho a decir quién vive, quién muere, a qué hora nace y a qué hora muere. Dios todo lo tiene determinado. ¿Saben lo que pasa con esta sociedad? Está jugando a ser Dios.
La tercera razón, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidas o de incesto. Y todo lo que viene después de allí. El punto es que cada constitución, cada sociedad va a tratar de ir creando más supuestas causales, más supuestas razones, pero todas violando el código moral eterno de no matarás bajo ninguna circunstancia. Y quiero que meditemos en esto para terminar hoy. Una de las primeras personas en reconocer a Jesús, escuche, personas en reconocer a Jesús, fue exactamente un niño sin nacer que estaba en otro vientre llamado Juan el Bautista. Porque la Biblia dice que en cuanto se oyó la salutación, la criaturita saltó en el vientre. ¿Qué quiere decir con eso? Que la vida, según Dios, comienza como resultado de un acto soberano. Y eso es lo que la gente no entiende. La soberanía de Dios significa que Dios aún al bueno y al malo lo ha creado con un propósito. Dios en su soberanía sabe por qué, cuándo, cómo lo hace, lo permite. Pero sobre todo, el milagro de la vida es milagroso en el momento mismo de la concepción. Lucas 1:41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. El pastor David Zúñiga dice un feto, entre comillas, porque él se refiere y quiere hacerlo así, a un ser humano, fue el primero que se regocijó con la primera venida del Señor. Y yo digo no, como él lo dice, al aborto. Con base a lo dicho en el mensaje número 4, voces a favor, que hablábamos alguna vez, oyendo voces especialmente de políticos, porque las fuerzas políticas o las personas que llegan a posiciones de poder, ya sea en el legislativo, ya sea en el ejecutivo o ya sea en el judicial, son personas que cuando llegan con estas ideologías, lo primero que van a hacer es promover hacia eso o a promover ese asunto, como ya está pasando. No llevamos más de un mes de gobierno y ya les informaba ¿qué hizo el actual gobernante referente al tema del aborto a nivel de la sociedad internacional, en la cual Colombia estaba de alguna manera unida para tener una expresión simbólica en contra del aborto? Y en menos de un mes ya Colombia fue quitada por orden del gobierno, porque dicen, no, ya aquí en Colombia al fin y al cabo está legalizada. Pero escuche, oyendo voces de políticos que hablan a favor de este genocidio, o como lo diría Ray Comfort, que es el que hace aquel video, le llama el holocausto moderno al asesinato de los niños, le llama el holocausto moderno. Varios predicadores se han pronunciado, pero lo único que nos va a llevar a nosotros a convencernos es cuando nosotros entendemos lo que leíamos al principio del Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. John MacArthur, uno de los maestros más reconocidos del mundo, dice: si eres cristiano, no puedes votar por una persona o un partido que mata bebés en el útero. Andrés Corson, uno de los mejores predicadores, dice: en las elecciones tengan en cuenta los nombres y los partidos que representan los que han apoyado o hablado a favor de la despenalización del aborto, un pecado que va a traer consecuencias sobre Colombia, pero también sobre el mundo. Amados hermanos, no se trata solamente de un tema irrelevante, simple y sencillo. Usted y yo debemos rendir a cuentas a Dios por todo. Y aquí el problema no solamente es las mujeres que abortaron o los médicos abortistas, sino nosotros que con un voto de confianza le estamos dando poder a alguien con mente genocida, con mente asesina, con mente contraria a la voluntad de Dios. Yo estoy estudiando en la Escuela Bíblica de Gobierno, JUCUM, de parte de la Universidad de las Naciones, y me llama mucho la atención
como en una charla que teníamos hace poco, estamos hablando de lo que es la importancia de la no centralización del poder. Pero aunque en Colombia se le llame una democracia, entre comillas, que entre otras cosas la democracia no es bíblica, ya lo miramos en 1 Samuel 8, si usted lo analiza, el punto aquí es que lamentablemente en Colombia no existe desde hace muchos años la tal división de poderes, porque siempre quien llegue al poder va a procurar obtener todo el mayor peso de poder en las tres áreas, ya sea en la corte, la parte judicial, ya sea en el Senado y la Cámara, la parte que tiene que ver con lo legal, o ya sea en el Ejecutivo, desde la presidencia y todos sus comisionados y todo su equipo de ministros. El problema no es que la sociedad elija a gente con esa mentalidad. El problema es cuando la iglesia o alguien que es de Dios tenga que ver con la elección de ese tipo de personajes. Más aún cuando esa gente habló claro desde el principio. Usted y yo debemos tener no solo celo por nuestra patria, por nuestro país, por los ciudadanos vivos, sino principalmente por los ciudadanos que pueden nacer también. Y una de las formas de darle poder a este tipo de gente es por algo tan elemental como lo es su voto y como lo es mi voto. Que aún Dios gobierne aún en qué clase de personas nosotros elegimos. ¿Por qué Dios permite esto? Porque al fin y al cabo, lamentablemente, este tipo de temas, muchos optan por no hablar, muchos optan por callar, muchos optan por decir, no, cada quien piense lo que quiera. Pero como iglesia de Dios y personalmente, yo no estoy dispuesto a callar. Necesito hablar, porque no estoy hablando a favor de cualquier ser, estoy hablando a favor de los que no tienen voz. Estoy hablando a favor de los indefensos. Y Proverbios y la palabra de Dios me lo autoriza. La iglesia no puede ni debe callar ante esta lacerante realidad. Que Dios guarde nuestro país, porque el derramamiento de sangre inocente es algo que Dios abomina. Y la Biblia dice claramente que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Iglesia de Dios, no tenga nada que ver con el asesinato directa o indirectamente de las criaturitas que lamentablemente pasan a la eternidad sin que la iglesia, porque el problema, repito, no es que la sociedad perdida y corrompida los elija. El problema es cuando usted y yo como cristianos tenemos algo que ver con la elección de este tipo de personajes. Puede que a usted le gusten todas las ideas, pero si una sola idea va en contra de la palabra de Dios, yo como cristiano debo pedirle a Dios no solamente dirección, sino también que Él tome el control a la hora de una elección tan importante como estas. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Todos necesitamos pedirle perdón a Dios por una u otra cosa. Y allí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Señor, yo te doy gracias una vez más por permitirme, oh Padre Celestial, avanzar en esta temática tan relevante, pero tan importante y necesaria para este tiempo. Señor, yo te he pedido gracia, te he pedido sabiduría, te he pedido unción. Pero te pido, Dios Todopoderoso, que cada palabra pueda penetrar y hacer un eco en el corazón de alguien. De manera que si una persona, oh Dios, toma la determinación, toma la decisión de permitirle a una criatura vivir, si hay alguien, Señor, a quien tú tocas su corazón y esa persona decide, Señor, reconsiderar sus posiciones, si hay alguien, oh Dios, que te pide perdón y te dice, Señor, ayúdame, oh Dios, a tomar decisiones sabias en cuanto a lo que tiene que ver aún con mi país y con mi nación, Señor, yo te pido que nos perdones, porque muchas veces como iglesia, Señor, al callar cometemos el pecado de cometemos el pecado del silencio, cometemos el pecado de la omisión. Pero cuando no hablamos, oh Dios, ante esto también, Señor Jesús, te estamos ofendiendo a ti. Por eso te pedimos, oh Padre Celestial, que sanes el corazón de aquella mujer que se quiere alinear a tu voluntad y a tu propósito y reconocer que ha fallado, porque tu palabra dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y ello incluye aún el
pecado, ya sea que lo haya cometido directamente, ya sea que lo haya cometido implícitamente o de cualquier manera. Señor, tu sangre preciosa, si alguien se arrepiente de corazón, tu palabra dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí estamos hoy recibiendo tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuán perfectas son tus obras, cuán perfecto eres, Señor. Cuán hermoso es tu nombre, Señor. Cuán precioso eres tú. Heme aquí, quiero más estoy, Señor, de tu presencia y de tu poder, Jesús. Guíame, gracias dispuesto por permitirnos, Señor, estoy. ser canales Toma mi mano, de vasos toma que hablan mi ser, conforme al código, conforme al modelo mi de Dios, que es tu palabra. mi Redentor. Tú eres mi Dios y mi Redentor Cuán desde que estaba perfectas son tus obras, en el vientre de mi madre. cuán perfecto eres, Señor. Oh, digno de gloria, Señor. Heme aquí, Te adoramos, estoy, Señor. confiamos plenamente en tu misericordia, Señor. Guíame, dispuesto estoy. Sana el corazón herido y abatido. Toma mi mano, Oh, Señor, toma mi ser, guarda las vidas de aquellas mujeres mi Dios, que han pecado en esta área. Redentor. Aquellas mujeres que Cuán tienen pensamientos perfectas son suicidas tus obras, después de este terrible cuán proceso. perfecto eres, Señor. Tócalos. Dales una oportunidad de gracia y misericordia. Estoy, Señor. Oh, te adoro, Jesús. Guíame, Gracias. dispuesto Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma mi mano, Vamos, cierre sus ojos toma mi ser. y dígale: Señor, toma mi mano, toma mi ser.